Hablemos ahora del Forex, mercado de liquidez máxima. En este mercado se negocian divisas o monedas de diferentes países del mundo y fue creado con el fin de facilitar el flujo monetario procedente del comercio internacional, pasando luego a convertirse en el mercado de inversión más líquido y de mayor tamaño de todos los de este género en el mundo. Las divisas son activos financieros globales sobre los cuales se realizan diariamente un altísimo volumen de transacciones. El ratio de participación de mercado está alrededor del 30% de las operaciones spot, es decir, de las transacciones al contado que se hacen en el mundo. El volumen promedio operacional diario de este mercado es de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Las divisas se negocian a partir de la denominación de estas en pares. Se habla siempre de pares de divisas. La clasificación de pares de divisas se hace de la siguiente forma. Tenemos los pares mayores, que son los más negociados en el mercado, y se identifican fácilmente, pues el dólar está siempre presente en estos, al lado de cada una de las principales monedas del mundo. El par más importante y más negociado, con un mayor volumen de negociación diarios, es el euro-dólar. Posteriormente tenemos en su orden de importancia el dólar yen japonés, la libra esterlina dólar, el dólar australiano, dólar americano, el dólar americano con el canadiense, el neozelandés con el dólar americano y el dólar con el franco suizo. Existen también, esas eran las divisas mayores. Existen también otras que se llaman las cruzadas o menores. Estas son las que no contienen al dólar estadounidense. Se conoce como cruces, simplemente. Históricamente, cuando se quería convertir una divisa, primero había que convertirla a dólares estadounidenses y luego a la moneda que se deseara. Entre estas tenemos al euro libra, al euro franco suizo, al euro dólar canadiense, al euro dólar australiano, al euro dólar neozelandés, al euro yen japonés, al yen japonés libra esterlina, etcétera, etcétera. Toda la información la encontrarán en el material PDF. Los pares exóticos son otro tipo de pares que también encontramos en Forex. Estos pares de divisas exóticas están compuestos por una divisa principal y la moneda de una economía emergente o fuerte, aunque más pequeña desde una perspectiva mundial, como la de Hong Kong o Singapur y países europeos fuera de la eurozona. Estos pares no se negocian tanto como los principales o menores, por lo que con frecuencia el coste de negociar con ellos es superior debido a la falta de liquidez de dichos mercados. Van, por ejemplo, con referencia al euro y la lira turca, al dólar y la corona sueca, al dólar y a la corona noruega, a la corona danesa y el dólar, al dólar con el rand surafricano, clásica, divisa exótica, el dólar con el dólar hongkonés, el dólar americano, el dólar hongkonés, etcétera, etcétera. Lo pueden encontrar en el material PDF. El mayor centro de negociación geográfico para este mercado es el Reino Unido, principalmente Londres. Actualmente es el mayor centro financiero del mundo, que de acuerdo a los datos representa más del 30% del volumen de transacción diaria en el Forex. Debido al dominio de Londres en este mercado, el precio de cotización de una divisa en particular es por lo general el precio del mercado de Londres. Por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional calcula el valor de sus derechos especiales de giro cada día, emplea los precios del mercado de Londres del mediodía en esa fecha. Una gran cantidad de brokers especializados en el mercado Forex operan desde el Reino Unido y están bajo la regulación de la Financial Conduct Authority, FCA. En este país, las operaciones en el mercado Forex con margen son parte de una gran industria de trading con derivados over the counter, que incluye a los contratos por diferencia y al Financial Spread Bidding. Veamos ahora el mercado de materias primas o commodities. Este tipo de activos, materias primas, commodities, están influenciados por múltiples variables y son muy volátiles. Los commodities, como materia prima, cuentan con una serie de características comunes, con independencia de cuál sea su lugar de obtención
o quién sea su productor. Estas características comunes son la uniformidad. Los commodities tienen características similares con independencia de su lugar de origen. Es decir, el petróleo siempre es petróleo, independientemente de que se produzca en Dubái o en los Estados Unidos. Existen desde luego una serie de características, hablando específicamente del petróleo, que diferencian a unos de otros crudos, unos más ligeros, otros más azucarados, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos son petróleo y sirven básicamente para lo mismo. Los precios de los commodities se fijan en el mercado global y son los precios de todo el mundo. Los mercados se pueden comprar y vender en cualquier parte del mundo, al mismo precio, por supuesto. Es decir, hay una gran uniformidad en este tema, en este mercado de los commodities. Tenemos los commodities como materias primas, que se pueden clasificar de la siguiente forma. Tenemos los commodities de energía. Estos commodities son los combustibles como el petróleo, el carbón, el gas o el diésel. Tenemos los commodities de metales. Estos commodities son los metales utilizados como materias primas en los procesos industriales. El oro, la plata, el cobre, el platino son algunos de ellos. Los commodities agrícolas. Commodities agrícolas son aquellas materias primas que tienen en su origen en la naturaleza. Por ejemplo, el trigo, el maíz, el azúcar, el algodón o el café. Los commodities cárnicos. Este tipo de commodities está conformado por el ganado vivo, ya sea porcino o bovino. La leche o la manteca entra también dentro de este rango, commodities cárnicos. Estos commodities son activos, que volvemos a decir, están presentes en la renta variable. Estamos viendo renta variable todo este tiempo, ¿eh? Tienen como característica principal contar con una alta volatilidad y un alto retorno. Los commodities son activos con una altísima volatilidad, nunca se les olvide eso. Habitualmente se considera que los activos con un mayor riesgo generan también un mayor rendimiento. Esto es relativo y lo iremos viendo a lo largo del curso. El valor en el mercado de los commodities se ve influenciado por diversos factores relacionados con aspectos inherentes a la materia prima en sí misma, como su calidad, y por factores cambiantes del entorno como la evolución general de los mercados, los aspectos macromundiales, el clima o diferentes factores geopolíticos y estratégicos. En el mercado del petróleo, por ejemplo, encontramos una serie de variables particulares que afectan su precio en el mercado. Y estas son, 1, el crecimiento mundial, la demanda. 2, el ritmo de bombeo y disrupciones en la producción, la oferta. 3, los riesgos geopolíticos que atañen a las tensiones comerciales. 4, los pactos de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que controlan el 73% de las reservas mundiales y la producción de aproximadamente el 43% del petróleo total en el mundo. Y 5, la aparición de energías alternativas. Estos 5, como decíamos, son variables que afectan el precio del mercado del petróleo. Hay una muy importante que es la del movimiento de mercados, la de la oferta y la demanda. Todo el movimiento que desarrollamos los traders también tiene totalmente que ver en el precio de los commodities y en el precio del petróleo específicamente. Es decir, la especulación financiera. Por otro lado, tenemos que los commodities tienen un nivel transaccional alto, dado que son utilizados como materia prima en la producción de todo tipo de productos y servicios. Su liquidez es muy elevada porque se usan permanentemente, están permanentemente en el mercado y son reales. Los estamos utilizando permanentemente cuando le ponemos gasolina al carro, cuando llevamos un teléfono móvil en el cual sus componentes utilizan oro, platino, etcétera, etcétera. Siempre estamos utilizando los commodities, siempre están en el mercado, siempre están presentes en la industria, por lo tanto, la liquidez es elevadísima.